Uno de los aspectos más sorprendentes, extraordinarios, asombrosos de la obra redentora de Cristo es que Él hizo a través de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que había que hacer para que un pecador pudiera ser salvo, y luego dejó en manos de hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que vayamos por el mundo a predicar ese mensaje y de esa manera aplicar esa obra que Él hizo hace 2000 años en el corazón de los pecadores. Id y haced discípulos a todas las naciones, encomendó Cristo a su iglesia en Mateo 28. Alguien decía, pensando en este hecho, dice: Él pudo haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes para que todos lo leyeran, o dejar caer Biblias del cielo, o enviar a un grupo de ángeles alrededor de toda la tierra que proclamaran su palabra, o incluso Cristo mismo pudo llamar directamente a los hombres al arrepentimiento y a la fe, para que escucháramos audiblemente su voz. ¿Ustedes se imaginan eso? Fulano, ven y arrepiéntete, cree en mí, oh Señor. Pero eso no fue lo que Él hizo. Él decidió enviar hombres. Impresionante. Él decidió hacer eso por medio de hombres. Mis hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, y qué gozo tenerlos hoy en medio nuestro. Eso es lo que hace tan relevante y tan glorioso a la vez la predicación del evangelio, como veremos en esta mañana al continuar con nuestra serie expositiva de la carta de Pablo a los romanos. Ahora, no olviden que en toda esta sección de la carta, Romanos 9, 10, 11, Pablo está tratando de demostrar que la incredulidad generalizada de los judíos no hace nula la fidelidad de Dios, no pone en juego las promesas que Dios le dio a su pueblo en el antiguo pacto. No fue que el plan original se fue a pique y Dios tuvo que sacar un as de la manga, el plan B. No, mis hermanos. Desde el principio de la historia de la redención, vemos que dentro del Israel nacional, Dios tiene un Israel espiritual escogido por gracia. Vean otra vez Romanos capítulo 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Dios tiene un pueblo escogido por gracia, y no solo de Israel, sino del mundo entero, también de los gentiles. De manera que la salvación no depende de la raza, depende de la gracia. Ahora, ¿quiere esto decir que los incrédulos se perderán porque no fueron escogidos? Dios tiene un pueblo escogido por gracia. Entonces, aquellos que no se salvan, ¿es porque no fueron escogidos? Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo desde el final del capítulo 9 hasta el capítulo 10. Y su respuesta básicamente es esta: si bien es cierto que Dios es el responsable de la salvación final de los creyentes, el hombre que se pierde es responsable de su condenación. Esa es la respuesta de Pablo. De manera que la razón por la que los israelitas rechazan a Cristo no es porque no fueron escogidos, sino porque en su orgullo ellos prefieren tratar de ganarse la salvación por medio de su esfuerzo, por medio de su obediencia a la ley, antes que venir como mendigos pidiéndole a Dios misericordia. Romanos capítulo 10,
Versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ese es el problema, dice Pablo. No, yo no quiero la justicia como un regalo, yo me la quiero ganar con mi obediencia. Ese es el contexto del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Y podemos resumir la enseñanza de esta sección de Romanos 14 al 21, capítulo 10, 14 al 21, en dos encabezados. En primer lugar, en los versículos 14 y 15, Pablo nos muestra que la predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Muy sencillo, ¿verdad? Nada complicado. La predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Y luego vamos a ver que Pablo dice, los israelitas escucharon la predicación y la rechazaron. Pero lo primero que él quiere demostrar es, ellos tenían lo que se necesitaba. Predicación. Noten versículo 13. Yo estaba ahí sentado y cuando Cifrido dijo vamos a leer la escritura, yo sabía que el texto que tocaba leer hoy era Romanos capítulo 14, 10, 14 al 21, porque yo mismo fui que pedí que lo leyeran, pero en mi mente pensé, ay, si leyera desde el versículo 13. Y eso fue lo que él hizo. Versículo 13, para ponerlo en contexto, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Ven el punto, mis hermanos? Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. ¿Saben que hay personas que invocan a Cristo y no son salvos? Cada vez que tienen un problema, y sobre todo si es un problema serio, ¡ay, Señor! Ellos invocan. Jesús, ayúdame. Pero no es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Para esas personas Jesús es como un paramédico. Ustedes que tienen un accidente de tránsito, esperan que llegue el 911, viene el paramédico, te atiende, te da los primeros auxilios, pero tú no tienes nada que ver con ese paramédico nunca más. Tú no lo vuelves a ver, probablemente. No es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Es aquel que decide levantar su bandera blanca de rendición y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención. Vean otra vez el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por paramédico, no por Señor. Y no olviden que esa palabra significa Dios, amo, dueño, soberano, gobernante. Todo aquel que confiesa con su boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Si tú crees eso, serás salvo. Serás salvo. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el papel tan crucial que juega la predicación del Evangelio en este proceso, para que un pecador pueda creer en Cristo, invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores, y Él crea en esos hechos acerca del Evangelio. Creer, conocer, creer en los hechos del Evangelio. De ahí la primera pregunta de Pablo en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No se puede invocar sin creer. Imagínate
que tú estás en un río profundo. Hay algunos ríos aquí en República Dominicana, por lo menos cuando yo era chiquito eran profundos, y a veces se formaban remolinos y una persona fácilmente se podía ahogar. De hecho, a veces se topaban con arena movediza. Era peligroso. Ahora imagínate que tú estás en medio de un río, tú no sabes nadar, el río es hondo, estás en un remolino, te estás ahogando, y así rápidamente tú ves de un lado del río a un niño de 6 años que ayer fue que comenzó su primera clase de natación, y del otro lado a un salvavidas profesional que aparte de todo es tu amigo íntimo. ¿A quién tú vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así y justificarnos de nuestros pecados, y entonces clamarle que te salve. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si no conocemos esos hechos del Evangelio o no creemos en la veracidad histórica de esos hechos, ¿cómo voy a pedirle a Jesús que me libre de la esclavitud y de la condenación del pecado y me conceda como un regalo la vida eterna? ¿Cómo se lo voy a pedir? Hay personas que de verdad yo creo que son bien intencionadas. Quizás tú los has visto, que se colocan en la puerta de un centro comercial y a todo el que pasa por ahí le dice: Dios te ama, Dios te ama. Vuelvo y repito, probablemente son bien intencionados, pero déjenme decirles que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso, dice en Santiago, y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie, óyeme, nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Y no es que hay que ser un teólogo para salvarse. No hay que ser un teólogo. Estas son verdades muy sencillas del Evangelio. Lo que estoy diciendo es que se requiere un conocimiento esencial, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores. Merecemos el infierno, merecemos la condenación, ser condenados en el tribunal de Dios. Pero el Dios hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. ¿Es difícil de entender? De manera que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Porque Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo el que venga clamando por misericordia. ¿Es eso difícil de entender? Pero eso nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven el punto? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere por intuición. No es que un día tú te levantaste y dijiste: ven acá,
Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Si te pones a razonar y llegas a la conclusión de que Él murió por nuestros pecados, no, eso no pasa así. Nadie llega a ese entendimiento por intuición. Yo necesito oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo, o por medio de la predicación. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ven, yo no necesito un sueño, yo no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Yo necesito predicación. Ahora bien, hay un detalle extremadamente importante en la segunda pregunta que necesita más observación. Y mira, mi hermano, de verdad, si tú no te acuerdas de nada de este mensaje, pero te acuerdas de esto, yo me iré, medianamente satisfecho. Yo quisiera que tú recordaras todo el sermón, pero me voy a ir bastante satisfecho. Lo que dice la segunda pregunta literalmente es lo siguiente: ¿cómo creerán en quien no han oído? Fíjense que yo sé que nuestras Biblias incluyen acerca de quién no han oído. ¿Cómo creerán en aquel acerca de quién o de quién no han oído? Pero lo que el texto griego dice literalmente es esto: ¿cómo creerán en quién no han oído? Mis hermanos, lo que voy a decir esto con calma, así tranquilo, para que no nos perdamos. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí no es únicamente que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos, sino que necesitamos escuchar a Cristo. No es de Cristo, es a Cristo. Podemos traducirlo también de esta manera: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mis hermanos, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa que hacer oír la voz de Jesucristo desde el púlpito, porque este libro es su palabra, inspirada por su Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, el Espíritu de Cristo. Por eso es que Pablo le llama a este libro en Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo escribo una carta, te envío una carta y alguien te la lee en voz alta y te explica algunas cosas de la carta que tú no entiendes, en cierto modo tú me estás escuchando a mí, no al que te está leyendo la carta. Tú me estás escuchando a mí. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ya eso de por sí es extraordinario, pero eso no es todo. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo, que está presente en su iglesia, moviéndose en medio de los 7 candeleros de oro, como dice en Apocalipsis, Cristo mismo viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personalmente. Mis hermanos, Cristo está aquí. Cuando su iglesia se congrega, Él está aquí haciéndonos oír su voz a través de la predicación. El discurso del buen pastor, Juan capítulo 10.
en verdad os digo. Y cuando Cristo usa esa fórmula, está diciendo, mira, esto que te voy a decir no es una migaja de verdad, es una montaña de verdad. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre. ¿Se oyeron eso? Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 16, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos oír esa voz? Porque Pablo está diciendo, nadie se puede salvar a menos que escuche la voz de Cristo. Pero esa voz no viene directamente desde el cielo, sino a través de la predicación. ¿Y cómo irán? Otra vez el texto nuestro dice, sin haber quien les predique. Literalmente el texto griego dice, ¿cómo irán sin predicación? ¿Cómo irán sin predicación? Es a través de la predicación del evangelio que las ovejas de Cristo escuchan su voz. Es lo mismo que vemos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo, en el versículo 16, dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y griegos, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Y ahora escuchen. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Vino. ¿Y cuándo Cristo fue a Éfeso? Cristo nunca salió de Israel, de los contornos. Lo más lejos que él llegó fue a Sidón y a Tiro, arriba en el norte. Cuando Cristo estuvo en la ciudad de Éfeso. Escuchen cómo John Stott responde esta pregunta. El mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, predica la paz mediante sus heraldos, sus predicadores, sus pregoneros. Y otro teólogo llamado Gustav Wingren, él dice lo siguiente, perdonen el nombre tan raro, pero me encanta la cita. Es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina para acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un único objetivo, y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido a escuchar. Wow. Miren, mis hermanos, yo tengo la convicción de que los creyentes vendríamos a la iglesia con otra actitud si recordáramos que la predicación de la palabra no es un mero estudio bíblico. Es el medio a través del cual Jesucristo se hace presente y hace oír su voz a través de la voz de un predicador. Y así edifica su iglesia y así salva a los perdidos.
mis ovejas oyen mi voz. Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, otra vez literalmente, como Dios rogando por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mis hermanos, los predicadores no somos simples mensajeros. Los predicadores no somos simples maestros. Somos mensajeros, somos maestros, pero somos más que eso. Somos embajadores. Un embajador es aquel que ha sido oficialmente llamado y comisionado para hablar en nombre de su gobierno y con la autoridad de su gobernante. Por eso es que nosotros nos paramos aquí a predicar, porque no venimos a negociar esto. No venimos a preguntar, ¿tú qué piensas? Vamos a hacer una mesa redonda. No estamos haciendo ninguna mesa redonda. Estamos aquí como embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores, diciéndole al mundo, así dice Jehová. Y todo el mundo debe escuchar su voz. No estamos negociando nada. Estamos anunciando algo en nombre de Dios. En nombre de Dios. De ahí la cuarta pregunta de Pablo en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Enviados por quién? Bueno, por el contexto debemos entender que Pablo se está refiriendo a Dios como aquel que envía, comisiona a sus mensajeros. Rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Dios los envía para anunciar en su nombre que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Los predicadores, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios y delante de Dios. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Y los predicadores somos los embajadores que traemos palabras de paz a los enemigos de Dios. Estamos anunciando que Jesucristo, el Dios encarnado, pagó la deuda de nuestros pecados y que ahora Dios ofrece perdón, reconciliación, vida eterna por medio de Jesucristo para todo aquel que cree. Es por eso que los pies de los que llevan este mensaje al mundo son tan preciosos. Versículo 15. Cuán hermosos, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y Pablo está citando aquí un pasaje que se encuentra en Isaías 52. Y otra vez, esas cosas, ¿verdad?, difíciles que yo a veces digo desde el púlpito. Isaías 52 está exactamente antes de Isaías 53. ¿Y de qué habla Isaías 53? Del sufrimiento del siervo de Jehová. Pero escuchen lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 6, hablando de lo que iba a ocurrir cuando los israelitas regresaran del exilio babilónico. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermosos son esos pies,
Fuimos comisionados por Dios para proclamar el mensaje, el glorioso mensaje de que nuestro Rey Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ya está entronado en los cielos a la diestra de Dios el Padre y tiene toda potestad para conferir perdón y vida eterna a todos los que creen en Él invocando su nombre. Cuán hermosos son esos pies. Mis hermanos, qué privilegio para los que predican y qué privilegio para los que escuchan. No el que escucha a un predicador, no importa quién sea, es el que escucha la voz de Jesucristo a través del predicador. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Dios estableció predicadores para hacer oír a través de ellos la voz del buen pastor. Mi amigo, no esperes ver una visión, no esperes escuchar una voz del cielo. Escucha a sus embajadores. La palabra predicación que Pablo usa aquí significa pregonar como un heraldo. Se aplica primariamente, no únicamente, pero primariamente a los hombres que han sido llamados por Dios, comisionados por Dios para predicar públicamente su palabra. Pero ¿saben qué? Lo que se predica desde el púlpito debe resonar durante la semana, en la medida en que los creyentes comparten con otros el mensaje del Evangelio. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice Pedro en el capítulo 3, versículo 15. En otras palabras, escucha la voz de Cristo y obedécela. Santifica al Señor en tu corazón. Ahora, cuando tú hagas eso y comiences a moverte en el mundo como un verdadero cristiano, eso va a levantar preguntas. Y Pedro dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el mundo volviéndose loco por el coronavirus. El esposo tratando de largarse de la casa, la esposa tratando de matarlo. Y los vecinos viendo este hogar cristiano. Y se pregunta, ¿qué es lo que esta gente tiene? Mis hermanos, nadie va a invocar el nombre de Cristo a menos que crea en Cristo, y nadie puede creer en Cristo a menos que escuche el mensaje del Evangelio. Es por eso que los pies de los que se desplazan para compartir este mensaje son tan hermosos. Mira, mi hermano, mi hermana, déjame decirte algo, sobre todo las hermanas. Es completamente irrelevante si tú eres hermosa. Es completamente irrelevante si tienes una hermosa figura. Dios está mirando tus pies. A Dios le importan tus pies. Tus pies. ¿A dónde van tus pies? En tu anhelo de que otros conozcan a nuestro bendito, glorioso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. ¡Cuán hermosos son esos pies! Viene a mi memoria el famoso corredor ateniense Filípides. Cuando Grecia derrotó el imperio persa en la batalla de Maratón, año 490 antes de Cristo, el general Milcíades reclutó a su soldado más veloz, Filípides, para ir a Atenas a dar las buenas nuevas de que ellos habían vencido, de que los persas habían sido derrotados. Y cuenta la historia que Filípides corrió tan rápido los 42 kilómetros que había entre los campos de Maratón y la ciudad de Atenas, que cuando llegó a la ciudad, con su último aliento solo pudo decir, hemos vencido, y ahí cayó muerto. Y es en honor de Filípides
que nosotros corremos, digo yo no, los que corren el famoso maratón, que son 42 kilómetros, 26 millas, la misma distancia que corrió Filipides en aquel día. Oh mis hermanos, el mensaje que nosotros tenemos que comunicar es infinitamente más importante que el que corredor alguno haya comunicado jamás. Cristo venció en la cruz, el diablo fue derrotado, nuestra deuda fue saldada, completamente saldada, y ahora Dios ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna a todo aquel que cree. Oh, cuán hermosos son esos pies. Pero ahora viene la segunda parte de la argumentación de Pablo, en los versículos 16 al 21. Recuerden el contexto. Y lo que Pablo va a decir ahora es que lamentablemente, muchos de los que escuchan el mensaje del Evangelio deciden permanecer en la obstinación y rebeldía de sus corazones. Versículo 16. Sin embargo, Pablo ha dicho algo tan glorioso, pero de repente dice, sin embargo, y yo me imagino de verdad que cuando Pablo escribió esto, su corazón estaba roto en 1000 pedazos. No todos hicieron caso al Evangelio. Miren qué glorioso es la predicación. Cristo mismo llamando a los hombres. Pero no todos hicieron caso, no todos obedecieron. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese texto se encuentra precisamente en Isaías 53. ¿Ven? Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Isaías 53, Señor, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es interesante notar que ese texto de Isaías 53 se cita al final del ministerio de Jesús en el Evangelio de Juan. Capítulo 12, antes de la semana de la pasión, dice, los judíos no creyeron en Jesús, como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese mismo texto aparece en Hechos 28 para hablar del ministerio de Pablo. Y dice una vez más que los judíos no oyeron, no creyeron, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ven? Mis hermanos, la predicación puede ser ungida por el Espíritu de Dios y no producir absolutamente nada en el corazón de muchos. Pasó con Jesús, pasó con Pablo y ha pasado con muchos predicadores a lo largo de la historia. Nosotros no podemos evaluar a un predicador por el tamaño de su iglesia. Hay predicadores muy fieles que tienen iglesias muy pequeñas, están en lugares muy duros. Y hay predicadores de la prosperidad enviados por el mismo infierno con estadios llenos de personas. Porque dice que se amontonarán gente teniendo comezón de oír. Eso es lo que la gente quiere oír, no este mensaje del Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, Cristo debe ser escuchado para ser creído, y Él es escuchado por medio de la predicación del Evangelio. Versículo 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene del oír. ¿El oír qué? Porque ese texto no dice, la fe viene por el oír la palabra de Cristo, ¿vieron? La fe viene por el oír, y el oír es que viene por la palabra de Cristo. ¿El oír qué? El oír la voz del mismo Cristo. Es el versículo 14 otra vez. La fe viene por el oír a Cristo, y ese oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Cristo.
Pero qué triste que muchos que tienen el privilegio de escuchar, y algunos están sentados en esta iglesia y vienen con sus padres domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Yo recuerdo, me vino ahora a la memoria cuando yo comencé a visitar la iglesia. Alguien predicó un sermón evangelístico usando el personaje de Sansón, y él decía: Sansón no sabía que Dios se había alejado de él. Y el predicador, un predicador muy sencillo, él decía: tú estás ahí sentado en tu silla y tú no sabes que estás sin Dios. Sin Dios. Y él llamaba a las personas: ven, ven. Y yo recuerdo como si fuera ayer, yo sentado en esa silla con lágrimas en mis ojos, diciendo: no voy a ir. Increíble la dureza de nuestro corazón. ¡Cuánta dureza! Mis hermanos, lo que Pablo está tratando de probar es que el problema de Israel no fue que no tuvieran la oportunidad de escuchar el evangelio, fue que ellos decidieron mantenerse en incredulidad. Vean el versículo 18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Tal vez Pablo es que mira, es que nunca oyeron el evangelio. Y dice Pablo: ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Pablo está citando aquí el Salmo 19, que habla no de la Biblia, sino de la revelación general de Dios en los versículos 1 al 6, y luego de las escrituras a partir del versículo 7. Y Pablo está usando la ilustración del sol que recorre toda la tierra cuando sale por la mañana y luego se pone en el ocaso, y dice: así mismo ha salido la palabra de Dios donde quiera que ha habido una comunidad de judíos en el primer siglo. Dios se encargó de llevarle su palabra. No fue que no escucharon, fue que no quisieron creer. Mi amigo, ese es tu problema. Tu problema es que tú sabes muy bien lo que el evangelio dice. Tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes que vas camino al infierno. Tú sabes que Jesucristo es el Salvador, pero no te quieres someter a Él como Señor. Yo he tenido que hablar muchas veces, sobre todo con jóvenes que me dicen: pero mire, pastor, créame, yo he hecho eso muchas veces. Le he dicho: Señor, sálvame, y no pasa nada. ¿Y saben lo que yo me imagino en mi mente que está pasando? Probablemente, porque no soy Dios, no veo el corazón de nadie, pero ¿saben lo que yo creo que está pasando? Que esas personas no se quieren ir al infierno, pero tampoco quieren dejar el mundo. Y están con una soga aferrados al mundo, tratando de ver qué tanto se pueden extender para agarrar a Cristo e ir al cielo, pero sin soltar su pecado, sin soltar el mundo. Así no se puede. Es invocar a Jesús como Señor. Como Señor. Ellos escucharon. ¿Será que no entendieron? No, dice Pablo, ese tampoco fue el problema. Versículo 19, y añado: ¿acaso Israel no sabía? ¿Fue que no entendieron? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento. Os provocaré a ira. El texto que Pablo está citando aquí es Deuteronomio 32, 21. Y si ustedes hacen el esfuerzo cuando lleguen a sus casas de leer el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, van a ver que Dios está acusando a los israelitas de haberlo provocado a celos con su idolatría. A pesar de todas las obras que Él había hecho a favor de su pueblo, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son pueblo. Los irritaré con una nación insensata.
Y vamos a ver en el capítulo 11 cómo Dios usa eso para salvar a los judíos. Porque hay judíos que se salvan. Pero eso lo veremos más adelante. El argumento de Pablo aquí, y noten que esta cita es muy parecida a la que él había usado antes en el libro de Oseas. Llamaré a un pueblo que no es pueblo y lo haré pueblo mío. La misma cosa. Lo que Pablo está diciendo es, al ver la conversión masiva de los gentiles, Israel debió haber reconocido que Dios estaba llevando a cabo lo que de antemano había prometido en sus propias escrituras. ¿Es que no leyeron la Biblia? Versículo 20. E Isaías, otra cita, Moisés, Deuteronomio, ahora Isaías. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Wow, hermanos, ese texto es tan hermoso. Déjenme leerles, perdonen un momentito más. Déjenme leer el texto tal cual está en Isaías 65, que es de donde Pablo está citando. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Wow, o sea, somos nosotros las criaturas que debemos decirle: Señor, heme aquí. Pero Dios es tan bueno que Él condesciende y se aparece a un pueblo gentil que no tenía la Biblia, que no conocía el pacto abrahámico, que no conocía las promesas del Mesías. Y Dios le dice a los gentiles: mírame aquí, heme aquí. ¿Y esos gentiles creyeron? Pablo acaba de cerrar su argumento, porque él comienza con lo mismo en el capítulo 9, versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Ven el mismo argumento? Versículo 20. Fui hallado por los que no me buscaban. Versículo 21. Pero en cuanto a Israel, dice, y vuelve a citar a Isaías: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Wow, mis hermanos. Dios se está mostrando aquí como un padre que extiende los brazos a su hijo pródigo, a su hijo extraviado, y le pide que vuelva a casa. Hijo mío, vuelve, hijo mío. Las puertas de tu casa están abiertas de par en par. Serás bienvenido aunque vengas sucio como el hijo pródigo, habiéndote revolcado en el lodo. Ven, hijo mío. ¿Ustedes se imaginan eso? Dios, ven, mi hijo, ven. Pero el hijo decide mantener su actitud desafiante en contra de su padre. ¿Por qué la mayoría de los israelitas rechazaron al Mesías? ¿Porque no fueron elegidos? No, porque no quisieron. ¿Ven el contraste, hermanos, entre Romanos 9 y Romanos 10? En Romanos 9, Pablo enfatiza la elección soberana de Dios en la salvación de los creyentes. A partir del capítulo 9, versículo 30 y hasta el final del capítulo 10, Pablo enfatiza la responsabilidad humana en aquellos que se pierden. No podemos escoger entre una doctrina y la otra. Las dos están en la Biblia. Pero pastor, yo no entiendo, yo tampoco. Pero Dios lo dice. Dios lo dice, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me recuerda al niño.
aquel que cuando en la escuela dominical, perdón, un maestro inconverso lo quiso ridiculizar, le dijo, entonces tú crees que es verdad que una ballena se tragó a Jonás? Sí, profesor, yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena, ¿también lo creería? Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y las dos cosas están aquí: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Óyeme, mi amigo, la oferta del Evangelio está disponible para el que la quiera. Dios tiene los brazos extendidos. La oferta del Evangelio está disponible para el que la quiera. Nadie que venga será rechazado, pero muchos se perderán por mantener una actitud desafiante y rebelde contra la gracia de Dios. Por eso es que no debemos perder de vista que eso incluye a un montón de religiosos, que prefieren seguir tratando de llegar al cielo por la escalera de su obediencia, por su propio esfuerzo, antes que aceptar como un regalo la gracia de Dios en Cristo. Esa es una forma muy sutil de rebeldía contra Dios. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Hay varias lecciones, varias aplicaciones que podemos extraer. En primer lugar, debemos venir a la iglesia con la expectativa de escuchar y obedecer la voz de Cristo. Mi hermano, mira más allá del predicador. Mira más allá del predicador. Contempla a Cristo mismo hablándole a su pueblo a través de la predicación de su palabra. Él se hace presente por su Espíritu en medio de su iglesia congregada para hablar al corazón de sus ovejas. De manera que nosotros debemos venir con esa expectativa. Oh Señor, nos hemos congregado en tu presencia para escuchar tu voz. Oh Señor, háblanos por medio del predicador y danos un corazón sensible para atesorar y obedecer tu palabra, Señor. ¿Tú vienes a la iglesia con esa actitud? ¿Con esa expectativa? Salmo 95, qué precioso. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ven? Sí nos hemos congregado con nuestros hermanos, pero dicen, no, sí, eso es importante, qué bueno verlo hasta con mascarilla, pero hermanos, Cristo está aquí sin mascarilla, en medio de su pueblo. El autor de la carta a los Hebreos va a usar ese mismo Salmo 95 para decir, cuidado con la apostasía. ¿Saben por qué? Porque la primera manifestación visible de que una persona se está alejando de Dios es que comienza a darle poca importancia a la iglesia congregada, porque no se está dando cuenta que es Jesucristo mismo que lo está convocando. Y yo sé, estamos en medio de una pandemia, hay razones de peso, yo entiendo eso, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a la persona que tome en poco la iglesia congregada en el día del Señor. No está entendiendo. Pero aprendemos también la imperiosa necesidad de predicar el Evangelio. Mis hermanos amados, nadie se salvará a menos que cree en Jesús. Nadie
Nadie, ni en la selva más remota, nadie se salvará a menos que crea en Jesús, y nadie va a creer a menos que escuche el evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, debemos rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, hombres que estén dispuestos a predicar todo el consejo de Dios, hombres que aún estén dispuestos a salir de su zona de confort, de su zona de seguridad, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, si esa fuera la voluntad de Dios. Necesitamos hombres que no estén jugando al cristianismo. Y debo aclarar que este es un llamado que Dios hace en el contexto de su iglesia. Lo digo para que nadie diga, mañana me voy a África. No te vayas a África. Espera. Dios llama a través de su iglesia. Si Dios no te ha llamado a servirle de esa manera, mi hermano amado, sigue haciendo con excelencia lo que Él sí te ha llamado. Como abogado, como herrero, como chofer de carro público, como ama de casa, como doctor. Sigue haciendo lo que Dios te ha llamado y hazlo con excelencia para la gloria de Dios. Pero recuerda que la expansión del evangelio en nuestro país y en el mundo es responsabilidad de cada creyente, aunque no todos tengamos el mismo llamado. Algunos se dedicarán por entero a esta labor, otros van a orar por ellos y a sostenerlos con sus recursos, y todos procuraremos dar a conocer el mensaje del evangelio, cada uno según los dones y las oportunidades que el Señor le ha dado. Padre, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu reacción cuando tu hijo de 17, 18 años te dice, papá, mira, yo no quiero ir a la universidad a estudiar una carrera, yo quiero ser misionero? ¿Cuál es tu reacción? Mijo, de eso nadie vive. Miren, mis hermanos, hay padres cristianos que desaniman a sus hijos. Por supuesto, no podemos tomar en serio cada vez que un joven dice que se quiere ir a las misiones. Por eso que estoy diciendo que ese llamado ocurre en el contexto de una iglesia local. Pero ¿sabes qué? Tu corazón debe saltar de alegría si tu hijo te dice eso. Bien, mi hijo, vamos a hablar con los pastores y vamos a examinar el caso. Pero gloria al Señor, hijo mío. Gloria al Señor. Porque son hermosos esos pies de los que anuncian el evangelio. Pablo dice en Romanos 1:14 que él tenía un sentido de obligación. La Reina Valera traduce una deuda. Soy deudor de compartir el evangelio. Y aclaro, cuando Pablo dice soy deudor, él no está diciendo que era deudor de Dios, porque eso sería un atentado contra la gracia. No somos deudores de Dios. La salvación es gratuita. Ya Dios pagó el precio. Pablo dice, yo soy deudor de griegos y no griegos, de sabios y no sabios. ¿Ven? Yo tengo una deuda moral con las personas que no conocen este evangelio. Yo soy deudor de todos aquellos que necesitan la misma gracia que yo necesitaba y que el Señor me dio por gracia. No es una deuda legalista, mis hermanos, la que debemos imponernos para predicar el evangelio a los demás. No, esto no es legalismo. Es una deuda de asombro, de gozo y de gratitud. ¿Recuerdan cuando los discípulos fueron amenazados para que no hablaran más en
de Cristo, ¿qué respondieron ellos? Oh, no, tenemos que cumplir la gran comisión. No, ellos respondieron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos. El Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos de la condenación del infierno. Murió por nosotros en la cruz y nos ha dado gratuitamente el don de la vida eterna. Y ustedes nos están pidiendo que nos callemos la boca. No podemos. No podemos dejar de compartir este tesoro. Jesucristo es la perla de gran precio y tú quieres que yo me la guarde para mí. No podemos, mejor mátame. Y murieron martirizados porque siguieron predicando el evangelio. No podemos. No es una deuda legalista, no es tengo que predicar. No, es que mi amado hermano, en la misma medida en que crezca nuestro aprecio, nuestro asombro, nuestra gratitud por nuestro Salvador y por nuestra salvación, en esa misma medida vamos a querer compartir con otros el mensaje del evangelio, el tesoro precioso que tenemos en Jesús. Pero no quisiera concluir esta mañana sin antes hacer lo que este pasaje nos mueve a hacer: rogarte en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios si todavía no lo has hecho. Te estoy rogando en nombre de Dios, como si Dios estuviera rogando por mi boca. Os rogamos en nombre de Cristo. Oh, pecador, no vayas al infierno, no sigas ese camino. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate. La oferta del evangelio está disponible para el que la quiera. Nadie que venga será rechazado. Las manos del Señor continúan extendidas. Oh, su gracia está disponible para todo aquel que reconozca su pecado, para aquel que reconozca que no merece otra cosa que el infierno, y venga únicamente confiando en Cristo para el perdón. Mi amigo, no sigas tratando de ganarte la salvación por medio de tu esfuerzo. Eso es imposible. Recíbela como un regalo que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia por medio de la fe.